Bienvenidos sean una vez más todos mis amigos virtuales a tu canal JF Profesor. En esta oportunidad en particular no vamos a hacer videos relativos a ninguna de las sagas que normalmente hacemos. Vamos a hacer un video especial. Vamos a identificar cómo saber qué tanta experiencia tiene un planificador, obviamente de proyectos, bien sea de paradas de planta o bien sea un planificador de proyectos de inversión. Si tú estás interesado en saber qué tanta experiencia tienes como planificador de proyectos, pues no te puedes perder este video desde el principio hasta el final. Recuerda que siempre en los detalles es donde está la diferencia. Ok, bueno, estamos de vuelta acá para identificar, para saber, para olfatear qué tanta experiencia tiene ese planificador. Es decir, que este video te va a servir para que tú te hagas un autoanálisis y veas cuál es tu condición como planificador. Ok, entonces continuemos. Entonces, para saber qué tanta experiencia tiene un planificador, vamos a ver una pequeña definición de lo que es un planificador. Entonces, un planificador, fíjense lo que dice por acá, es una persona responsable por conformar y estructurar el plan maestro del proyecto para gestionar el seguimiento y el control del mismo en el software oficial de planificación del proyecto. Es decir, que lo puede hacer en Project, lo puede hacer en Primavera, lo puede hacer en Syncro, hasta Power Project, por aquí es el Gantt Pro, en fin, el software que se haya identificado y es el que se usa en el proyecto. Pero fíjense estas palabras importantes aquí, conformar. Conformar sí, porque él va integrando, valga la redundancia, va conformando el plan con los distintos inputs que va recibiendo de contratos, de ejecución, de ingeniería, en fin, y él va aglutinando todas esas tareas por realizar, que es el proyecto, y las va aglutinando, las va conformando en el software. ¿Por qué se hace esto, señores? Ya lo vamos a ver. Se hace esto porque sabemos que el plan, uno estructura un plan en un proyecto, ¿para qué? Para controlar la variable tiempo. Recuérdense que estas son las tres variables más importantes de un proyecto, que si uno afecta a una, pues se afecta a la otra. Entonces, específicamente con el plan, lo que se quiere es controlar, predefinir el tiempo de cuánto nos vamos a tardar en el proyecto. Uno hace todo el volcaje del alcance del proyecto en el software para saber qué tiempo le va a tomar pues realizar el proyecto, y obviamente le puede asociar costos. Entonces, con esas tres variables, vamos a decir en armonía, que para eso es que se colocan a las personas de administración de los proyectos, entre otros el planificador, porque el gerente ese es el responsable directo por controlar estas variables. Sin embargo, la mano derecha, vamos a decir, que le está dando la asesoría permanente al gerente del proyecto en lo que es variable tiempo, pues es el planificador. Entonces, bueno, ya tenemos en este momento definido la responsabilidad, el rol del planificador. Ahí vamos sabiendo más o menos qué esperamos nosotros de ese planificador para saber qué tanta experiencia tiene. Ok. Entonces, ¿cuál sería el perfil esperado de un planificador? Fíjense que existen dos grandes grupos, así dividí esto, es mi forma como yo lo veo. Un planificador, pues tiene que ser una persona, un usuario de avanzada del software de planificación, y esto representa el 40% de sus debilidades. Y ustedes se preguntarán, oye, pero sí, hay gente que cree que el planificador es solo un operador de software. No, el planificador tiene una responsabilidad más importante que el mero hecho de manejar el software de planificación. ¿Y cuál es? Que tiene que ser un profesional que por lo menos
haya tenido 3 años de experiencia de ejecución en campo para que pueda saber qué es lo que va a planificar. ¿Por qué decimos esto? Entonces vamos a desglosar estas dos grandes habilidades en detalle. Pero en este caso vamos a empezar por la experiencia. ¿Por qué un planificador tiene que tener experiencia? ¿Por qué si el planificador no tiene experiencia, yo veo qué tan bueno o qué tan malo pudiera ser como planificador? Tal vez no sea culpa de él, sino que no ha tenido experiencia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo tradicional que se ha presentado últimamente? Que el que medio sabe manejar un software, ese es el planificador. No es así tan sencillo. Para ser planificador, señores, primero hay que tener experiencia en campo. Eso es lo que dice la reglita de oro. Hoy día lo que yo he visto que el que medio maneja un software, pónganlo de planificador, y no es así. Eso es un grave problema en el profesional de planificación de hoy día. Entonces fíjense que esto que vamos a ver acá representa el 60% de las habilidades de un planificador. Ok, continuemos. Vamos a ver el primera parte. Fíjense que ¿por qué tiene que tener al menos 3 años de experiencia en campo? Porque difícilmente se puede planificar bien lo que no se conoce. Es decir, si usted nunca ha ido a una fiesta, si usted no sabe qué es una fiesta, pues difícilmente podrá planificar bien una fiesta. Por eso es que para yo planificar algo tengo que conocer en detalle cómo es el desenvolvimiento propio de la actividad. Y ustedes se podrán decir, sí, José Ferrer, pero es que un planificador no puede ser experto en instrumentación, en electricidad, en piping. No, pero tiene que conocer y tiene que haber ido a la planta para saber cuáles son las disciplinas y qué hace y qué tiempo y qué relaciones llevan este tipo de actividades. Por eso es que es de importancia capital que los planificadores sean gente con mucha experiencia. Es decir, que si usted no tiene experiencia en campo, ya sabe que lo van a identificar y usted es un planificador que maneja medianamente un software. Continúe. Conocer criterios de constructibilidad en la práctica. Claro, si yo estoy conformando un plan y tengo que secuenciar las actividades en el software, pues difícilmente lo haré bien si no conozco cómo se ejecuta la actividad en campo. A menos que sea como un secretario caro. Es decir, voy escribiendo todo lo que me va contando el señor de construcción. Y no puede ser así. El planificador tiene que ser una persona con criterio. ¿Y de dónde saca ese criterio? De la experiencia. Entonces, por eso tiene que ser una persona que haya estado en campo para conocer los criterios de constructibilidad. Eso es lo que quiere decir esta parte acá. Continuemos. Tienen que conocer y manejar ratios de producción de las diferentes disciplinas. Claro, porque si el hombre no conoce de soldadura, no conoce de electricidad, no conoce de construcción, de la parte civil, difícilmente va a establecer y, para efectos de conformar el plan, poner tiempos realistas. Es decir, si usted es planificador, hágase la pregunta, ¿cuáles son los ratios de soldadura en campo? ¿Los conoce? ¿Cuáles son los ratios de soldaduras en taller? ¿Los conoce? ¿Cuáles son los ratios de tendidos de bandejas eléctricas y de bandejas de instrumentación? ¿Los conoce? Entonces, estas son las preguntas que tienes que empezarte a responder y son las preguntas que yo voy sondeando al planificador y veo que tanta experiencia tiene. Ya si veo que no, este señor no tiene experiencia en campo, este es una persona que se suele llamar planificador porque maneja un software y no sé qué tanto lo maneja. Ya voy a investigar qué tanto maneja el software. Ok, continuemos. Por acá existe otro. La experiencia en campo le aporta gran valor agregado, ya que le permite a ese planificador conocer las debilidades y las fortalezas del plan. Todo plan tiene debilidades y tiene fortalezas. Entonces, si usted no tiene experiencia en campo, pues usted no sabe si piping va a ser lo crítico, si vamos a tener problemas con la procura, si vamos a tener problemas con instrumentación, porque es que usted lo que maneja es un software. Usted no es una persona, no es el planificador, no es una persona con criterio y con experiencia. Ese es el problema. Continuemos. Por acá hay otra parte que dice, con base al punto anterior, el planificador
es capaz de identificar los riesgos presentes en el cronograma. Claro, cuando la persona ve más o menos el esquema, ve cuál es el alcance de tuberías, ve cuál es el alcance de construcción, ve cuál es el alcance de la procura. El hombre, como tiene experiencia en campo, ya identifica tempranamente áreas potenciales de riesgo que dice, esto puede afectarnos el cronograma y va a afectar que específicamente en el triángulo aquel que vimos del proyecto, la variable tiempo, que es una de las principales responsabilidades del planificador. El planificador difícilmente va a controlar el alcance. El alcance, pues, es más dado por ingeniería, por la parte, vamos a decir, es algo más exógeno al planificador. El planificador, su responsabilidad principal es ser garante y vigilante de la variable tiempo. No estoy queriendo decir con esto que se va a olvidar de los costos y se va a olvidar del alcance, pero él, controlando tiempo, a su vez estará controlando costos y alcance. Continuemos. Por acá tenemos otra variable crítica que es, a mi juicio, eso es muy personal de José Ferrer, para mí estas habilidades representan el 60% del conocimiento de un planificador. Un planificador que no tenga experiencia en campo, háganse ustedes cada uno un insight, una reflexión interna. Señor, usted tiene escasamente el 40% de las habilidades de un planificador, porque esta 60, como no tiene experiencia en campo, puede ser que no sea culpa suya, pero usted tiene que tratar de fomentar este conocimiento, porque si no, va a ir con 60% menos de lo que debe tener un planificador dentro de sus habilidades. Continuemos. Vamos ahora a pasar específicamente para el área del manejo del software, porque si bien es cierto, si usted es un planificador y no maneja el software, pues difícilmente va a ser planificador. Mínimo tiene que conocer el software. Pero las habilidades dentro del software representan un 40%. Es decir, que si usted es un usuario de avanzada del software de planificación, usted tiene el 40% de las habilidades, porque las otras es experiencia en campo. Y ahora, ¿cómo va a repartir usted, siendo un usuario de avanzada, cómo va a repartir el 100% de este tiempo? Bueno, tiene que repartirlo de esta forma. Usted, como es un usuario de avanzada, usted el 20% de su tiempo vamos a decir, lo ocupa haciendo los trabajos de carpintería dentro del proceso de planificación. Y el otro 80% el de análisis. Pero si usted no es un usuario de avanzada, esta relación es inversa. Es decir, usted se la pasa el 80% de su tiempo haciendo trabajos de carpintería y un 20% de análisis, que a su vez esto solo representa el 40%. Entonces, el problema es que gran parte, no voy a mencionar ningún porcentaje, el gran porcentaje de los planificadores están acá y tienen esta relación inversa. Así que, vuelvo a repetir, hagan un insight de cómo está su condición a fin de que puedan mejorar. Ok, continuemos. Fíjense este punto en particular. A fin de que el planificador sea capaz de sacarle el máximo provecho, el máximo jugo al software de planificación para que se dé esta relación, pues tiene que ser un usuario de avanzada. Porque si usted no sabe manejar bien como un usuario de avanzada Primavera, pues va a tener ese software o cualquier software que esté utilizando subutilizado. ¿Y por qué lo subutiliza? Porque no sabe manejar todas las potencialidades del software. Ese es el problema. Continuemos. Por otro lado, así como el software de planificación, usted tiene que ser un usuario de avanzada, también debe manejar la suite ofimática como usuario de avanzada, a fin de automatizar tareas. Recuérdese que todas las tareas que realiza un planificador no las va a realizar 100% en el software de planificación. Es decir, usted tiene que tener un gran apoyo para automatizar tareas valiéndose, vamos a poner este ejemplo de Excel.
Es decir, que si usted no maneja macros en Excel, si usted no es un usuario de avanzada en Excel, va a tener serios problemas con esta relación. Ok, continuemos. El planificador debe y tiene que ser un profesional con un pensamiento estructurado y capaz de realizar ejercicios de what if a fin de plantearse tempranamente posibles problemas en la ejecución del plan. Señores, todo aquel que se precie de ser planificador nunca puede mirar el día de hoy. El planificador ya el día de hoy lo planificó y lo vio hace 5, 7, 8, 9 o tal vez un mes atrás. El planificador siempre está viendo el futuro a fin de adelantarse a los problemas. Porque es que, como somos la mano derecha, como somos el soporte de la gerencia, nosotros tenemos que dar alertas tempranas al gerente. No que cuando se presente el problema yo venga a decir, ay, vamos a tener un problema mañana. Si tenemos un problema mañana, ¿cuál será? Fíjense que yo fuera el gerente. ¿Cuál va a ser mi capacidad de respuesta ante un día? Porque no es lo mismo que usted me adelante un posible problema con 30, 20, qué sé yo, tantos días de anticipación a que me lo diga 48 horas antes. Cuando tengo un problema, 48 horas no puedo hacer nada, la capacidad de reacción es cero. Entonces, por eso es que el planificador tiene que ser un profesional con experiencia, por eso es que hago ese énfasis, y con pensamiento estructurado. Si no saben lo que es pensamiento estructurado, investiga en la web, investiga. Muy importante este tema, pero para no hacer el video tan largo, pues no nos pasemos tanto por cada concepto. Ok, continuemos. Bueno, fíjense que por acá existe otro punto. El planificador debe conocer y manejar la metodología de Monte Carlo para realizar estimaciones probabilísticas de fechas de terminación estimadas de los proyectos y obviamente manejar el software para tal fin. Cuando usted maneja Primavera, P6, hasta Power Project, usted está haciendo estimaciones determinísticas, pero es que los proyectos, tanto de paradas de planta como de proyectos de inversión, son proyectos que siguen una distribución probabilística, es decir, que nadie con cierto nivel de confianza le va a pegar a la fecha estimada que le dé el plan. Eso es un aproximado. Entonces, ¿qué se usa? Se usa la metodología de Monte Carlo para saber con qué nivel de confianza, con ese plan que usted está estructurando, es capaz de predecir la fecha de terminación. Y si usted no conoce la metodología de Monte Carlo o conoce la metodología de Monte Carlo, pero no sabe cómo aplicarla en un software, es lo mismo que nada. Entonces, amigos virtuales, el reto de los planificadores es bien grande. Entonces, fíjense que yo, abordando a un planificador, pues yo sé qué tanta experiencia tiene. Si tiene experiencia en campo, ya voy por el primer 60%. Y si maneja bien el software, tengo el otro 40%. Que no los maneja en un 100% ambos, pero supongamos que tiene cierto nivel de experiencia en campo. Bueno, de ese 60, él puede tomar allí 40, pero ya lleva 40%. Lleva 40%. Y de este 40% relativo al manejo del software, él puede potencialmente lo maneja en un 30%. Entonces son 40 y 30, pues el hombre tiene 70% de habilidades dentro del campo de planificación. Entonces, de esta forma, pues uno identifica qué tanta experiencia y qué tanto puedo esperar yo de ese planificador. Entonces, cerrando, fíjense que un planificador es una cosa y un manejador de un software es otra cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque el planificador es la conjugación de estas dos cosas, de una persona con experiencia en campo y manejador de un software, en una sola persona. Es decir, el planificador debe ser una de las personas con más nivel dentro de un proyecto. ¿Por qué? Porque debe manejar el software de planificación y tiene que tener experiencia en campo para que sea capaz de visualizar y dar las recomendaciones tempranas a los gerentes de los proyectos. Entonces, usted debe identificar de qué pata anda cojeando como planificador. Si usted no tiene experiencia en campo, pues usted sabe que anda cojeando de esta pata.
y eso lo va a hacer débil como planificador. Y si usted, aparte, porque pueden existir el caso que esté cojeando de una pata, de alguna de estas dos, pero puede ser que sea el caso que esté cojeando de las dos. Entonces es importante, es una reflexión un poco folclórica, pero bastante realista. Así, amigos virtuales, que te invito a que hagas un insight dentro, una autorreflexión, que ubiques con todos estos tips que te voy a dar y veas cuáles son tus debilidades a fin de que puedas ir cerrando. Uno de los objetivos del canal JF Profesor es potenciar las habilidades, en este caso, de los planificadores para que sean más productivos. Bueno, si te gustó este video, dale un like. Si no te gustó, no le des un like, pero eso sí, explícame por qué no te gustó, a fin de que yo pueda ir mejorando en las próximas entregas del canal. Bueno, para despedirme lo hago como siempre, tú me conoces, yo soy José Ferrer y este es tu canal JF Profesor. Nos vemos en la próxima entrega, mis queridos amigos virtuales, y un abrazo para todos. Hasta la próxima.